de compartir con todos ustedes. Qué buen tipo que soy, nada más. Todavía no me sale, pero ya casi, ¿eh? Ok. Esta pantallita. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo le fue con Mariano? Bien, bastante bien. Muy claro todo. Sí, Mariano la tiene atada con esas herramientas, así que suele ser buena la primera clase de TP, o con buen feedback al menos. Pero si hay del otro, es más que bienvenido. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? A menos que tengan alguna pregunta antes de empezar, igual yo siempre les voy a dejar un espacio. Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy? La clase de la semana pasada terminamos de ver la introducción a la arquitectura de software y los conceptos básicos, fundamentales, entre ellos el de arquitectura de software, estructuras, elementos, atributos de calidad. Con Cristian profundizaron sobre el concepto de atributos de calidad, que tiene una importancia central en nuestro curso y en la arquitectura de software en general. Y lo que vamos, bueno, perdón, y con Cristian también habrán visto, seguramente, estoy seguro, la definición y habrán instalado alguna discusión, alguna consideración sobre los conceptos relacionados eh, a tres de los atributos de calidad que más vamos a estar visitando en este curso. Performance, scalability o escalabilidad y availability o disponibilidad. Entonces el plan para la clase de hoy es que veamos tácticas, es decir, decisiones de diseño orientadas a promover, favorecer, eh, impulsar, lograr la consecución de los requerimientos que haya sobre estos tres atributos de calidad. Y también la idea es empezar a mirar de qué se trata la guía de ejercicios que está publicada en el Google Drive. Bien, Gabriel hace un comentario que dice, ya cayó Docker avanzado en el CD. ¿A poco estuvimos de que entre Node avanzado también? Vamos, ya pueden ir llenando. Bien, antes de comenzar con esta deliciosa clase que tenemos preparada para el día de hoy, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo? Gastón pregunta para qué vamos a usar Docker en la materia. ¿Tuviste la clase del TP? Pero para el TP, esencialmente. No sé si ya habrán hablado de Docker. ¿No? Sí, sí, pero no hablamos del TP, tipo nada de lo que iba a ser el TP. Ok, hablaban de herramientas nada más. Sí, sí, sí. Lo van a usar para el TP, para ambos TPs. Para el TP de la primera parte de la materia y para el TP de la segunda parte. Que se puede ver también como un solo TP largo, pero son dos entregas. Pero para el TP lo vamos a usar. No vamos a hacer mucha referencia en las clases teóricas a, a containers en particular, pero sí el TP va a ser una herramienta útil. Bien. Ok, ninguna pregunta más. ¿Estamos bien? ¿Le damos para adelante? Excelente. Vamos a por ello. Acá en este slide tienen como recordatorio, perdón, en esta presentación tienen como recordatorio en los primeros slides algunos de los conceptos básicos. El
la definición de arquitectura de software, perdón, con la que nos quedamos. La idea o el punto clave de esta definición es que tengamos a mano estructuras abstractas, pero que después llevamos a papel o pantalla, con vistas de la arquitectura, con diagramas, texto, lo que fuera que expliquen esos elementos y relaciones que conforman cada una de las estructuras, para que de esa manera poder razonar cambios o nuevas funcionalidades o nuevos agregados sobre el sistema. Y entre otras cosas, parte de esta definición de arquitectura es las propiedades que emergen de esta relación entre los elementos, que entre nosotros vamos a llamar prácticamente siempre atributos de calidad, ¿no? En un sistema que, por ejemplo, es cliente-servidor, imagínense el sistema más básico de todos, un cliente y un servidor, un cliente que hace pedidos o requests, el servidor responde. En esa relación, que deberemos definir unas cuantas cosas para que eso funcione, ¿no? Por ejemplo, cuál es la interfaz, cómo es el canal de comunicación, qué tipo de pedidos son aceptados por aceptados por el servidor, cuáles no. Allá en esa disposición tan simple ya emergen o pueden emerger algunas propiedades o características o también llamadas atributos de calidad, como la performance, como la disponibilidad, cuán disponible es ese sistema, qué pasa si se cae el server, qué pasa si se caen los clientes, o qué pasa si se cae un cliente, qué pasa con el resto, qué pasa si el server también se cae, cómo es posible soportar mayor cantidad de clientes, por ejemplo, ¿no? En un sistema que inicialmente fue pensado para unos cientos de clientes. ¿Qué hacemos si planificamos una carga de miles? Todas esas preguntas, que yo las hice como preguntas, pero son ni más ni menos que consideraciones, razonamientos que podemos hacer sobre una estructura en particular de la arquitectura de ese sistema, ¿no? Yo como lo planteé en dos procesos. Procesos tipo clientes, procesos tipo servidores y el canal de comunicación. Elementos y relaciones entre ellos. Pero fíjense que ya ahí emergen unas cuantas consideraciones y podemos intentar afectarlas. Medirlas por un lado, intentar afectarlas por otro, construirlas. Bueno, hasta de cháchara. Hablamos en las primeras clases, en las primeras dos clases, sobre requerimientos, que pueden ser sobre las características funcionales del sistema, de lo que tiene que hacer el sistema, pero pueden ser también requerimientos sobre los atributos de calidad, como ya sabemos. Alguna gente habla que los atributos de calidad son como cualidades de los requerimientos funcionales, porque si decimos que, no sé, el sistema debe permitir la inscripción de alumnos a cursos, un atributo de calidad, o perdón, un requerimiento es un atributo de calidad, podría ser que todo pedido de inscripción de un alumno demore menos de 3 segundos en ser efectuado y respondido por parte del sistema, ¿no? Entonces ahí estamos poniendo un requerimiento sobre la performance de alguna funcionalidad del sistema. Pero podría ser sobre el sistema entero, todas las funcionalidades. Hay gente que llama restricciones o constraints a un tipo especial de requerimientos que son decisiones que ya se han tomado que no es posible cambiar, que en una organización o en un sistema preexistente ya puede venir con unas cuantas constraints desde el vamos, ¿no? Es decir, empezamos a trabajar como equipo, quizás en un sistema que ya existe, para agregar funcionalidad o agregar clientes, y la base de datos ya existe, el esquema de la base de datos ya es como es y no hay mucha posibilidad de cambiarlo, etcétera. Entonces, esas decisiones ya han sido tomadas. Ya han sido tomadas, por ejemplo, que el servidor que debemos consumir, que es un servidor que expone endpoints o servicios a través de HTTP y ningún otro protocolo.
quizá no tenemos injerencia sobre eso. Entonces, todos esos requerimientos preexistentes, alguna gente los llama restricciones o constraints. Pero no se vuelvan locos con esta categorización de requerimientos. Simplemente los mencionamos para ejercitar sus cabezas. Ya saben lo que es un atributo de calidad. Las claves de un atributo de calidad es que sea medible o al menos testeable. Y saben lo que son las tácticas porque bueno, en la clase que tuvieron conmigo, la última, hemos hablado de la definición. Pero son decisiones de diseño. Y lo que hacen esas decisiones de diseño es afectar los elementos de esas estructuras del sistema. Afectar al sistema cliente-servidor de ejemplito, o a los clientes, o a los servers, o a la cantidad de servers, o al canal de comunicación, a la relación entre clientes y servidores. Incluso podemos agregar nuevos elementos como una base de datos que antes no estaba. Podemos agregar más elementos como un servidor de imágenes. Podemos agregar más elementos como un tercer, una segunda base de datos orientada a hacer cache, o caché, como dicen algunos, de ciertos elementos para obtenerlos más rápidamente, etc. Todas esas que acabo de nombrar son decisiones de diseño de agregado, eliminación o modificación de componentes, procesos, pensando en una estructura de componentes de la arquitectura. Bien, ya sabemos lo que son tácticas, atributos y requerimientos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, continúo. Esto ya lo vimos en la clase donde ejemplificamos la red conceptual con todos los conceptos clave. Objetivos de negocio es uno de los conceptos clave. Otro es arquitectura de software. Y en el medio, los atributos de calidad y las tácticas, que son los dos conceptos principales que vamos a estar mirando hoy y ejercitando hoy. Hicimos este recorrido, esta red conceptual, ejemplificando un objetivo de negocio, que es este que está acá, un conjunto de requerimientos inventados pero que están de acuerdo, y los van a poder razonar ustedes fácilmente, pero que estos requerimientos están de acuerdo con ese objetivo. A su vez, inferimos atributos de calidad que se ven afectados por estos requerimientos, estos tres que están acá. Y por último, en aquella clase inventamos tácticas o pensamos tácticas que podrían influir en la consecución de estos tres atributos de calidad, ¿no? Entonces, concurrencia, múltiples web servers, por ejemplo, podrían facilitar o promover, es la palabra correcta, la performance. Redundancia activa, la disponibilidad, encapsulación de funcionalidad, modularización, extensibilidad. Okay. Ya vamos a hablar de extensibilidad como atributo de calidad y sus tácticas, pero estos son dos ejemplos de tácticas que afectan a la posibilidad de extender o agregar funcionalidad a un sistema. Bien, creo que, bueno, acá está todo metido en un solo slide, como creo que lo habíamos mostrado antes, creo, incluyendo unos dibujitos representativos de vistas de una estructura de componentes, está a la izquierda, y vista de una estructura de módulos a la derecha. Hasta ahora todo repaso, por las dudas es esto. Vimos también un slide donde les recordamos que los requerimientos y los objetivos de negocio son dos conceptos diferentes, ¿no? Y está claro en el slide anterior, que aparecen como dos elementos diferentes en la red conceptual. Pero bueno, por las dudas, acá lo reforzamos. Hemos hablado sobre esta lista la clase pasada. ¿Alguna duda sobre este tema y sobre la red conceptual? Bien. Me pongo pesado porque, bueno, estos son
los conceptos sobre los cuales después vamos a estar molestando todo el cuatrimestre, ¿no? Entonces, tenemos cierta... eh, vamos a generar cierta insistencia sobre estos conceptos para que nos pregunten, dado el caso. Bueno, acá hay una diferenciación o una categorización de atributos de calidad según en qué momento se suelen observar o en qué momento se pueden influir o medir eh, algunos atributos de calidad. No es súper precisa, no es exacta, no es definitiva esta categorización, pero como tantas otras cosas en estos slides, está puesta para que nosotros sigamos respirando y haciendo nuestro el concepto de atributos de calidad y algunos de ellos, como para seguir entendiendo de qué se trata cada uno y hacerlos piel. Entonces, fíjense que propiedades del sistema que suelen ser medibles, observables, razonables en el sentido de poder razonarlas en runtime, en tiempo de ejecución, una vez que el sistema está ejecutándose, son la performance, ¿no? Una vez que el sistema está funcionando, podemos medir cuánto tarda la inscripción de un alumno desde que el request sale desde la máquina del usuario hasta que la respuesta vuelve desde el server, con la inscripción hecha, ¿no? Entonces, necesitamos traer un sistema para poder medirlo en tiempo de ejecución. Lo mismo sucede con otros atributos como por ejemplo la disponibilidad, cuánto tiempo está prestando servicio el sistema por unidad de tiempo, por día, por hora, lo podemos medir por año, dependiendo de los datos que tengamos. La escalabilidad, una vez que nosotros agregamos, por ejemplo, un server a un clúster de web servers, hasta qué carga de clientes, por ejemplo, podemos llegar, sería, y eso hay que a probar el sistema con el hardware, el software y las características de, sí, voy a repetir lo mismo, de hardware y software que querramos desplegar. Con ello me refiero a la escalabilidad. Luego hay otros atributos de calidad que creo que aún no han visto, como la visibilidad, la interoperabilidad, la seguridad y la usabilidad, que también suelen ser propiedades del sistema más fácilmente medibles, observables, tiempo de ejecución. Y esto en contraste con algunas otras que suelen ser mayormente o más fácilmente medibles y observables en tiempo de desarrollo o en tiempo de diseño, como quien dice. Sin necesidad de que el sistema esté ejecutándose, podemos razonar sobre la modificabilidad, cuán fácil o difícil es meter un cambio en los módulos de mi sistema para acoplar, desacoplar una funcionalidad, agregar una funcionalidad, arreglar un bug en una parte del sistema y que no se rompa otra parte del sistema, que un módulo no afecte al otro. Ya vamos a hablar bastante más de modificabilidad, pero ahí les puse algunos ejemplos. Portabilidad, cuán fácil me es llevar mi software de una plataforma, ya sea de hardware o de sistema operativo o de alguna otra cosa, de un lugar a otro. Simplicidad, ya lo van a ver con Cristian, respecto a cuán fácil es razonar sobre el sistema, y está muy relacionado con la definición de arquitectura, este atributo de calidad. Y testeabilidad también, es decir, cuán fácil me es testear y descubrir los bugs que tenga mi sistema. Y todas estas cuatro, pero recuerden que la cantidad de atributos de calidad, no hay una cantidad limitada, no hay una lista exhaustiva. Estos están puestos solo como ejemplos y son muchos de los que vamos a estar viendo en el curso. Gastón pregunta si la portabilidad tiene relación con Docker, y sí, tiene relación con containers en general. Usar Docker hacia la portabilidad, sí, versus no usarlo y versus
versus tener que desarrollar capas de mi sistema para adaptarnos a diferentes entornos. Si Docker ya soporta, Docker en este caso, ¿no? Pero cualquier plataforma de containers ya soportan las 2, 3 o N plataformas del sistema operativo y hardware a la que nosotros apuntamos, entonces sí. Ahora, en ese caso puntual, la decisión de utilizar containers o Docker en particular para el despliegue de nuestro sistema hacia la soportabilidad, sí. Puede suceder que no, ¿no? Que Docker no nos agregue nada porque no está disponible el runtime de Docker en, no sé, las tablets o las heladeras donde queremos correr nuestro sistema. Digo todo eso para no generalizar las cosas y por el vicio del trade-off y de verle las cosas. No todo siempre es bueno. Bien. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Alguna otra pregunta? Además de la de Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, Gianluca. Bueno, vamos a por los atributos de calidad y algunas tácticas relacionadas y ver si podemos hacer algún ejercicio y aprovecho para presentarles la guía de ejercicios. Empecemos por nuestro amigo Performance, atributo de calidad que ya han visto con Cristian. Ahí arriba hay una frasecita, ¿no? Performance. La idea, ¿cuál es? Al razonar sobre este atributo de calidad, que nuestro sistema pueda responder en tiempo a los eventos que se deben responder. Y acá, cuando se dice eventos que se deben responder, está metida la funcionalidad, las funciones que debe llevar el sistema y el timing, la velocidad, la latencia, el throughput, todas estas cosas que han visto con Cristian, en las cuales el sistema puede desarrollar esos eventos, tomar esos eventos, perdón, y llevar a cabo la funcionalidad. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Hablando un poco en general, pero ahora después lo llevamos a algún ejercicio, para mejorar la performance de una funcionalidad puntual. Podemos pensar en el ejemplo ese o en muchos otros, quiero decir, de la inscripción a cursos. Pero bueno, primero vamos a hablar de algunas tácticas así en el vacío, si quieren, en la teoría, y poniendo algún que otro ejemplo, y después vamos a algún ejemplo puntual a ver qué se nos ocurre. Bien, este diagramita está extraído del libro Software Architecture in Practice, del SEI, Software Engineering Institute, que les recomendamos la primera clase. Y allí ellos categorizan las tácticas de performance en dos grupos, pero otra vez, la categoría de tácticas no es algo que nos preocupe demasiado a nosotros. Pero bueno, es útil también pensar en categorías para muchos de nosotros, así que aquí están, por si las desean ir a buscar. Y fíjense que las dividen en dos grupos. Una es el control sobre la demanda, ¿no? Por nosotros para que nuestro sistema funcione tiene que consumir recursos. Memoria, CPU, red, disco, espacio, etc. Un grupo de tácticas se ocupa de controlar la demanda que hay sobre los recursos y otro grupo de tácticas se ocupa de interferir o de afectar, esa es la palabra correcta, de afectar a los recursos mismos. Entonces, fíjense, como por ejemplo, del lado de afectar a los recursos es, bueno, aumentar la cantidad de recursos. Aumentar la cantidad de CPU, aumentar la cantidad de memoria, aumentar la cantidad de enlace de red, aumentar el ancho de banda, aumentar la cantidad de espacio en disco, aumentar el plan que pagamos de, no sé, de Google Drive o, no sé, la plataforma que sea para almacenar datos o de nuestro sistema en AWS o
Microsoft Azure, o, no sé, proveedor de cloud computing, lo que sea. Aumentar recursos. Del otro lado, del lado de control de la demanda, vamos a leer algunos ejemplos. Podría estar, fíjense, priorizar eventos. Entonces, como dice acá arriba, el sistema recibe eventos, muchos, quizá por minuto, por segundo, por hora, y nosotros tenemos que responder en tiempo a ellos. Una manera de afectar a la demanda y tratar de procesar en tiempo todo lo que debemos procesar es priorizarlos por algún criterio. En lugar de una priorización es el primero que entra, first in, first out, ¿no? FIFO, como una cola de mensajes. Esa es una opción de priorización. Ni bien llegan, los atendemos en orden de llegada. Otra opción es asignarles una prioridad, es meterlos en algún lugar intermedio, analizarlos, determinar, bueno, si vienen de clientes o de nuestro sistema que pagan un plan premium de nuestra suscripción, entonces tratamos de procesarlo antes que el resto. Entonces, priorizar eventos es una táctica que puede afectar la performance. Puede incluso, en ese caso que les acabo de decir, seguramente nosotros, imagínense un sistema que ofrece planes, distintos tipos de planes, ¿no? El plan gratis, el plan gente común y el plan premium. Y el plan premium, cada uno de los tres tiene un contrato, también llamado en software SLA, Software Level Agreement, contrato de acuerdo de servicio. Cada uno tiene un contrato distinto. A los del plan premium, por ejemplo, les aseguramos procesar sus eventos o sus requests, sus pedidos, en atenderlos en menos de 5 minutos, desde que llegan. En cambio, los del plan gratis, no les garantizamos nada. Decimos, en algún momento lo procesamos, pero no te garantizamos ventana de tiempo. Y a los del plan del medio, decimos, bueno, los procesaremos en el término de 1 hora, o los atenderemos en el término de 1 hora. Fíjense que son 3 niveles de servicio bien diferentes, y entonces esta táctica de priorizar eventos viene bien en un caso como ese. Después veremos cómo hacerlo, ¿no? Pero esa es la idea de la táctica priorizar eventos. Y del mismo grupo están mejorar los algoritmos, reducir el overhead que hay quizás entre dos componentes, si tenemos un cliente, un servidor, y en el medio un tercer componente que se encarga de filtrar o hacer alguna tarea intermedia. Para algunos casos quizás se podría evaluar remover ese componente intermedio, saltearlo para aumentar la performance. Siempre hay un trade-off, ¿no? Habrá un costo ahí a pagar que es menor seguridad o menor control o menor logging o menor tracing o no sé qué. Pero ciertamente reducir el overhead es una táctica. Y dentro de reducir el overhead hay otras ideas como hacer mantenimiento de recursos ineficientes, como por ejemplo tablas o colecciones de base de datos que tienen miles de millones de registros y que cada vez que uno la quiere consumir es muy difícil, por lo que tarda en cada consulta en ejecutarse. Bien, otra opción, otra táctica, otra idea es manejar la tasa de sampleo o de muestreo, la tasa a la cual procesamos eventos. Entonces, imagínense que nuestro sistema recibe datos de sensores obtenidos de algún lado y recibimos a cuestión de, no sé, 100 por segundo. Quizás demasiado para nuestro sistema y no se justifica para nuestros objetivos. Y con tomar 10 de esos 100 por segundo nos alcanza para llevar adelante nuestra tarea. Y podemos descartar los 90 restantes por segundo. Y eso también va a impactar en la velocidad que se percibe, ya que antes con los 100 quizás nuestro sistema estaba muy estresado y no lograba responder a tiempo,
pero con 10 por segundo sí lo logra hacer. Otra vez hay un trade-off ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se queda afuera? ¿Perdemos precisión en algún cálculo? Bueno, puede ser, hay que ver si es aceptable. Bien. Si no me siguen o tienen alguna pregunta, por favor deténganme. Del lado del control de los recursos, o el afectar a los recursos, podemos, acá hay un grupo de tácticas que se dedican a agregar más recursos en paralelo, para que hagan procesamiento en paralelo. Servers replicados en clusters, concurrencia a nivel de procesos, multiprocesos o multihilos o lo que sea. Lo que es mantener un grupo de servidores o una memoria específica de cache es una táctica de performance, que en este libro la llaman coquetamente mantener múltiples copias de los datos, porque la cache es justamente eso, es una copia reducida o, o al menos de más rápido acceso de cierto conjunto de datos. Diseñar políticas de acceso a los recursos, puede ser a través de software o de hardware dedicado que sepa hacer eso, y así. Otra vez, estos son ejemplos para que nosotros pensemos en cómo es que decisiones de diseño, que modifican elementos y sus relaciones en una arquitectura, terminan afectando, en este caso, la performance como atributo de calidad. ¿Le cierra esto? Porque hablamos en general de las tácticas de performance con performance como atributo de calidad en el contexto de arquitectura. Bueno, entonces, no, perdón, eso no quise hacer. Entonces, vamos a saltar a la guía de ejercicios. Ya voy a aumentar la letra, no se preocupen. Les voy a presentar la guía de ejercicios que está en el Google Drive, que es simplemente un documento, un Google Docs, que creo que ustedes pueden descargar en PDF. Pero bueno, esta misma versión que están viendo ustedes, la cual contiene unos cuantos ejercicios, la verdad no me acuerdo cuántos son, pero tiene 24 páginas, así que algo hemos hecho y vamos agregando cuatrimestre a cuatrimestre o cambiando, modificando. Y tiene ejercicios para que discutamos en clase, pero también para que ustedes hagan en su casa, no vamos a hacer todos en clase, ni locos. Y puedan ejercitar las cosas que vemos en la teoría. No solo con el trabajo práctico, sino también con estos ejercicios que son más para pensar y presentar distintos escenarios. Es muy difícil hacer en un solo TP. Bueno, fíjense que en el índice tenemos introducción a los conceptos, ejercicios de introducción a los conceptos, ejercicios de atributos de calidad, ejercicios orientados a los estilos, a cloud computing, y que son temas que veremos en la segunda parte del curso, y este último que también veremos en la segunda parte del curso. A nosotros lo que nos interesa ahora, bueno, son los relacionados a atributos de calidad. Acá, tiene su propio título. Acá hay si se fijan, van a darse cuenta que algunos de los ejercicios están inspirados en algunos de los slides. ¿Esta guía de ejercicios es para todo el cuatri o hay varias guías? Pregunta Gastón. Es para todo el cuatrimestre, la que están viendo ahora. Si nosotros, que ocasionalmente ocurre, hacemos alguna modificación a la guía, les avisamos, por supuesto, por el hack. No solemos, bueno, sí solemos, hacer modificaciones de la guía durante el cuatrimestre. Pero en caso de hacerlo, nosotros le vamos a avisar por Slack para que tenga la última versión. De todos modos, lo que está ahora en la guía es representativo de lo que vamos a dar y lo que estamos dando. Y es la única guía para todo el curso, para todo el cuatrimestre.
Bien. Entonces, les decía, se van a dar cuenta que hay muchos inspirados en los contenidos de las presentaciones, como el 3, que habla de objetivos de negocio, eh, requerimientos y atributos. No me quiero detener ahora sobre eso, porque si no vamos a dar una vida con la guía. Les recomiendo que lo hagan y ver si dudan en alguno, y traigan la pregunta a clase, sería lo ideal. Pueden preguntar por Slack también. Eh, bueno, requerimientos funcionales. Acá hay un primer... Podríamos hacer un primer ejercicio sobre performance. Y es verdadero o falso, es fácil de hacer en clase. Verdadero o falso. El número 5. Dice, el inciso A. Si ningún stakeholder expresa un requerimiento de performance, entonces el sistema no tiene requerimientos de performance. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? Bien, ¿alguien se anima a decir por qué creen que es falso? Y yo creo que ya por sentido común tenés que tener un mínimo de performance aceptable en tu sistema. Por ahí, no sé, como hablábamos hoy en la otra parte de la clase, si vos tenés un servicio de mensajería, no puedes tardar 10 segundos en mandar un mensaje, por más que no te hayan dicho eh, por más que no te hayan bajado línea con algún tipo de requerimiento. Muy bien, estamos de acuerdo, Bruno. Y sí, es tal como lo decís. Por más que te aseguren que no hay requerimientos de performance y luego el sistema al ponerse en producción demora media hora, por ejemplo, en hacer una inscripción de un alumno en un curso, para traer el mismo ejemplo de siempre, va a ser inaceptable. Em, lo interesante en esos... Sí, Juan, Sí, no, o sea, cuando decís que es inaceptable, entonces estás poniendo un requerimiento. exactamente eso hoy, sí. Cuando nosotros explícitamente no tenemos requerimientos sobre performance en este caso, lo recomendable para este en particular, pero para todos en general, es setear un objetivo. O un objetivo de mínima, puede o no haber un objetivo de máxima, pero sí un objetivo de mínima. Es decir, como, como mucho nuestro sistema de inscripción debe tomarse, no sé, voy a decir cualquier cosa, una barra basada, 20 segundos en aceptar una inscripción, desde que se hace el request al servidor y el servidor les responde, por decir algo. Y eso nos va a llevar a pensar un montón de cosas, ¿no? A pensar, bueno, 20 segundos, ¿para cuántos usuarios? ¿Cuánto es el máximo de usuario que puede haber inscribiéndose en un intervalo de tiempo? Eso nos va a llevar a diseñar pruebas. Eh, bueno, fíjense todo lo que nos lleva a setear un objetivo de mínima. Eh, así que sí, sería, en el caso que yo use la palabra inaceptable, sería contra este objetivo de mínima que nos ponemos como equipo que está desarrollando este software. Bien, continuamos con la B. Dice, un sistema cuyo throughput promedio sea solo de una transacción por segundo es inaceptable. Para mí, falso porque depende un poco del contexto, ¿no? O sea, capaz para un juego sí es inaceptable, pero para la facultad, si vos querés sacar una nota, no es necesario que sea una transacción por segundo. Exactamente. Perfecto, Martín. Depende de los requerimientos del sistema. El C dice, en un sistema distribuido, reducir la necesidad de utilizar la red favorece la performance. Ahí hay un verdadero y un depende.
Verdadero con signo de pregunta también. Me interesa el depende, a ver si se anima Juan Ignacio a decir en qué caso no, porque el Sí, resto no, estoy... o sea, si vos tenés un sistema distribuido es por algo. O sea, partiendo de eso, Ujú. si vas en contra de eso podría parecer un poco raro, pero el delay de la red le agrega un montón de overhead a todo y dependiendo de la situación puede hacer que sea más rápido y dependiendo de la situación puede ser que sea más lento el resultado final. Por eso digo, depende. Ok, entiendo. Puede haber colaboraciones entre procesos que al utilizar la red se hagan más lentos, pero puede haber flujos que al repartir, por ejemplo, la carga entre más procesos distribuidos y utilizar más la red incluso, pero como se distribuye el procesamiento, el clásico problema de procesar un dataset, un conjunto de datos gigante y partirlo en pedacitos y que se procese en paralelo a través de la red, podría ser más rápido midiendo el proceso general, ¿no? Desde que llega el pedido de procesar los 80 GB de datos hasta que los terminamos de procesar. No sé si estabas pensando en algo así, pero es lo que se me ocurre a mí en función Sí, de sí, lo tal que cual, pasó. exacto. Bueno, compro el depende. Es cierto, sí, que en principio, sí, si nos olvidamos del paralelismo o este tipo de situaciones que acabo de describir, si evitamos un salto de red, es muy posible que eliminemos esa latencia, que la latencia interproceso corriendo en un mismo hardware, sin saltar, sin hacer saltos de red, sea más rápido. Así que bueno, está bien. Estuvo bueno ese comentario, ¿eh? Es posible que cuando pensamos este inciso hayamos pensado en el verdadero, pero el comentario de Juan Ignacio es interesante. Si nosotros llegáramos a preguntarle algo así en un examen, ambas respuestas van a estar bien si las justifican adecuadamente. No es que esto es verdadero y si no, se lo tachamos. Si nos dicen, esto es verdadero en tal caso, pero puede ser falso en tal otro. Y listo. Somos todos felices. Mientras esté bien justificado. Bueno. Vamos a hacer este porque creo que les introduce ciertos razonamientos y terminología que les puede ser útil para el TP. El número 6 dice, nos contratan de la Universidad ABC, somos muy buenos para poner nombres, para que realicemos una evaluación de performance de su sistema web, otra vez de inscripción de alumnos a los cursos ofrecidos por la universidad. Utilizando un software de load testing, ¿no? Es decir, un software que nos permite testear, poner a prueba el throughput y la latencia del sistema a través de distintos niveles de carga, cantidad de usuarios concurrentes, cantidad de requests concurrentes, etc. O por unidad de tiempo. Y acá dice que utilizando ese software obtenemos los siguientes datos. Al enviarle 2 requests de inscripción por segundo, el 95% de los requests son procesados en menos de 200 milisegundos. Entonces imagínense que tenemos un software que envía 2 requests por segundo a lo largo del tiempo, lo dejamos correr un rato, no sé, 10 minutos, y al finalizar, el software este nos informa que P95 es igual a 200 milisegundos. P95 significa que el percentil 95% de los requests fueron procesados en menos de este valor que es 200 milisegundos. Los percentiles son muy utilizados en este tipo de cuestiones, de mediciones de performance.
Entonces, casi siempre nos va a pasar por distintos motivos de la red, del hardware, del software, de sus características innatas, que quizás no es el 100% de los requests, que tardan menos de 200, que algunos quedaron sueltos por ahí porque justo se está inicializando algo, justo nos pusimos a ver un video de YouTube en el hardware que estaba procesando, entonces se demoraron un par. Pero es muy útil saber que el 95% fueron procesados en menos de 200 milisegundos. La mayoría de estos softwares nos van a permitir no solamente obtener el P95, o nosotros calcularlo, el P95, sino que también podríamos calcular u obtener el P99, por ejemplo, ¿no? Es decir, saber que el 99% de los requests fueron procesados en menos de, no sé, 300 milisegundos. Podemos también de ese dataset sacar el máximo. El que más tardó fueron 3 segundos. O sea, podemos sacar el mínimo. El que menos tardó fueron 20 milisegundos. Podemos sacar el P50 si queremos. Bueno, el percentil se trata de eso. Es una herramienta útil para medir estas cuestiones. ¿Ya lo habían visto con Mariano hoy esto o aún no? De curiosidades. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? No, todavía no. Ok. No. Perfecto. Seguramente será la clase que viene que van a estar hablando de este tipo de medidas. Bueno, volvamos al ejercicio. Después de ese gran paréntesis. Decíamos que con 2 requests por segundo, el percentil 95 es de 200 milisegundos. El 95% de los requests son procesados en, a lo sumo, 200 milisegundos. Cuando modificamos la carga, o la aumentamos a 5 requests por segundo, el percentil 95 sigue siendo 200 milisegundos, ¿no? Fíjense que este ya es un dato interesante de este sistema. Da lo mismo mandarle 2 requests por segundo que 5 requests por segundo, que sigue respondiendo mayormente, el 95% de las veces, en el mismo tiempo. Y con la misma latencia. Mismo response time. Ahora bien, fíjense que al pasar a enviarle 6 requests por segundo, el percentil 95 arrojó 300 milisegundos. Y acá este dato es aún más interesante. Algo en algún punto entre los 5 y los 6 requests por segundo, un punto intermedio, el sistema evidentemente necesitó o tuvo que degradar, o mejor dicho, degradó en 100 milisegundos el percentil 95, perdón, debido evidentemente a la carga, al aumento de carga. Puede que sea un recurso, lo que casi siempre sucede es que algún recurso se convierte en cuello de botella, ¿no? La base de datos, el tiempo de procesador, el acceso a la red, el ancho de banda, la cantidad de memoria, etc. Al enviarle 8 requests por segundo, el percentil 95 se nos va a 1 segundo, 1000 milisegundos. Y al enviarle 10 requests por segundo, hay toda una explicación acá. Dice que el sistema logra responder a algunos requests en 5000 milisegundos en promedio, pero a los 10 segundos de iniciada la prueba, comienza a rechazar requests directamente con el código de error 503, servicio no disponible. Bien, esos son los datos que logramos sacar con nuestra herramienta de load testing de este sistema de inscripción. Y acá vienen una serie de preguntas que están más orientadas a que nos pongamos de acuerdo con la terminología y a pensar un poco que realmente acertarle a la verdad absoluta. Si yo les preguntara cuál es el response time, tiempo de respuesta que han visto con Cristian, de la funcionalidad de inscripción, ¿qué me dirían? ¿O qué se arriesgarían a decir de este sistema? O de esta funcionalidad, perdón. ¿200 milisegundos?
¿Alguien más? Ahí Juan Ignacio y Gastón dicen depende de cuántos requests por segundo. Sí, está bien. Las respuestas tienen sentido, además está decir. Ahí hay otra. Hasta 8 va bien. Hasta 8 requests por segundo va bien. Agrega Gastón. Lo que quiere despertar esta pregunta, o algunas de estas preguntas, es lo que quiere despertar es la necesidad o pensar en lo cuidadoso que uno debería ser al momento de comunicar esto a nuestros clientes o a quienes pagan por nuestro software o con quienes tenemos algún contrato de algún tipo de nuestro software. Si nosotros decimos, por ejemplo, si yo enuncio en mi contrato el response time para ustedes clientes de la funcionalidad de inscripción es de 200 milisegundos, ¿ustedes qué esperarían como usuarios? Así enunciado, el response time es de 200 milisegundos. Claro, que siempre ande así. Y si yo soy uno de los tipos que cae en este 5% que superó los 200 milisegundos, ¿no? Porque este percentil lo que me está diciendo es el 95% duraron menos de 200 milisegundos, pero hubo un 5% que lo superó. Esa es la información que tenemos. Exacto. Claro, ahí bien Martín y Gabriel. Entonces, bueno, ojo con eso. Está bien, el ejercicio está hecho para esto, justamente, para que tengamos esta discusión. Pero ojo con eso. Lo mismo ustedes, cuando les prometan en algún contrato de algún software, niveles de servicio, bueno, pueden ahora aprender a leer esto, ¿no? Si les dicen el response time de 200 milisegundos, ustedes deberían esperar que siempre sea así. Y si ustedes tienen un sistema, por ejemplo, que consume un servicio de otro sistema, y ese sistema dice el response time es 200 milisegundos, y un día empieza a funcionar en 1000 milisegundos, y su sistema se ve afectado y por lo tanto no cumplen con sus clientes, entonces ahí podrían hacer algo al respecto. Hacer algo al respecto sería reclamarle al otro sistema. Puede que dependiendo del tipo de contrato haya penalidades, que ustedes se vean resarcidos porque perdieron frente a sus propios clientes, han perdido o credibilidad, u operaciones, o transacciones, o se vieron demoradas, etc. Gastón pregunta, pero entonces la respuesta es un gran depende de la cantidad de requests por segundo. Bueno, ahí, esto es para justamente la siguiente parte de esta discusión es, entonces, ¿qué podemos decir del response time? Y ahí está lo que nosotros quisiéramos declarar. Acá no hay reglas fijas. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos estos datos, o todos estos que están acá. Y esto nos pueden servir a nosotros como equipo de desarrollo, y nos puede servir a nosotros para, si es que tenemos la necesidad de publicar un contrato de acuerdo de servicio, o firmar un contrato con alguien si nos requiere cierto nivel de performance, o publicitar en nuestra página web que nuestro sistema anda así de rápido. Y está en nosotros ver cuál de esta data publicamos. Nosotros podemos tranquilamente decir, mirá, el 95% de los requests que vos me hagas a mí van a ser respondidos en menos de 200 milisegundos o menos. A eso nos comprometemos. En tanto y en cuanto me envíes no más de 5 requests por segundo. Pumba. Fíjense que ahí estoy agregando más data de la que logramos recabar con las pruebas. Podemos ir más lejos y decir, ok, si me envías hasta 6,
te voy a seguir respondiendo, pero ahí no te prometo que te pueda responder en menos de 300 milisegundos. Podemos ir más lejos y prometer que hasta 8 requests por segundo respondemos sin errores, sin problemas, pero que los tiempos de respuesta se ven sujetos alrededor de un segundo entero. Entonces, sí, ¿cuál es el response time de la funcionalidad de inscripción? Y bueno, tenemos todos estos datos. Depende cuál nos sirva en un contexto dado, vamos a usarlos uno, varios o todos. Incluso podemos intentar recabar más, ¿no? Como yo les dije antes, podemos sacar el mínimo, el máximo, el P99, el P80, etc. Podemos hacer pruebas con 7 requests por segundo, con 5,5 a ver qué pasa, requests por segundo. Podemos hacer pruebas con 9, no sé. Podemos caracterizar aún mejor todo esto, todo este sistema. Esta funcionalidad en realidad no es el sistema entero. Así que bueno, este ejercicio es más que nada para ver cómo leer esto, cómo interpretar y cómo usar esta información. Y uno debería ser cuidadoso y también aprender a leer lo que nos dicen los proveedores. Si alguno de ustedes utiliza cualquier tipo de servicio, pero por ejemplo es clásico en proveedores de cloud computing como Amazon Web Services, AWS o Microsoft Azure o el de IBM, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y otros, publican para sus servicios, bueno, te garantizamos cierto nivel de performance, expresada en milisegundos o lo que sea, o cierta cantidad de requests por segundo vamos a atender. A partir de ahí empezamos a rechazarte requests. Si vos me mandás más de 200 requests por segundo para este servicio de, no sé, cola de mensajes, o de transcripción de subtítulos, entonces te empiezo a rechazar. Te garantizan como máximo 20 o no sé qué es lo que dije por segundo. Hasta 20, todo bien. A partir de ahí ya no te garantizo nada. Que es lo que también nosotros podríamos hacer con estos datos, ¿no? Hasta 5, todo bien. A partir de ahí no te garantizo nada. Ni siquiera todo bien. Hasta 5 es 200 el P95. Es todo lo que sabemos. No estaría mal acá conocer, no lo voy a agregar al ejercicio, pero lo voy a poner acá solamente como posibilidad. No estaría mal saber, por ejemplo, el máximo. El máximo por ahí fue 1350 milisegundos. Bueno, es un poco alto para ese valor, ¿no? Voy a poner 760 milisegundos, ¿no? Entonces imagínense que tenemos estos dos datos en el caso de 5. Que el máximo, no solo sabemos que el P95 fue 200, sino que el máximo fue 760. Entonces, bueno, acá podríamos decir, bueno, no importa cuántos requests, perdón, mientras hagas hasta 5 requests por segundo, te garantizamos que nunca va a demorar más que esto. Jamás. Bien. Podríamos nutrir más este ejercicio para próximas veces con esos datos. Bueno, y ya recién respondiendo a otra cosa, respondí el punto B, que acá hay cierta trampa, ¿no? ¿Cuál es el response time del sistema completo? Y no tenemos la menor idea porque acá solamente estamos analizando o sabemos o tenemos datos del throughput y tiempo de respuesta de la inscripción a alumnos, que es una funcionalidad del sistema. No sabemos qué otra funcionalidad tiene. Así que, en todo caso, podríamos responder un poco mejor la A que la B.
Bueno, y acá más preguntas para pensar. ¿Cuál sería la carga máxima que soporta la función de inscripción? Bien, ahí Martín y Juan Ignacio comentan que el último dato que tenemos, claro, antes de llegar a los 10 requests por segundo que empezamos a fallar, es el de 8. Y sabemos que con 8, el P95 es de un segundo entero. Y con esa carga podemos asegurar que para el 95% de los requests el sistema sigue vivo. Y acá estamos definiendo que carga máxima implica que podemos responder con demora, pero sin errores. Es una definición que estamos tomando para este ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podría ser que un requerimiento sea que el sistema, que el P95 de la función de inscripción deba ser a lo sumo 300 milisegundos. Y lo tenemos como un requerimiento ahí que nos lo pidió el usuario o el sponsor o quien sea. Y lo tenemos ahí escrito con tinta de sangre, que tiene que ser P95 a 300 milisegundos a lo sumo. Y en ese caso, ahí cambia la respuesta. La carga máxima, ahora, para ese sistema, con ese requerimiento, será 6 requests por segundo. Porque ya, pasándonos de esto, es inaceptable. Al menos con los datos que tenemos y con lo que sabemos, es inaceptable superar los 6 requests por segundo. Inaceptable según el requerimiento que les acabo de anunciar. ¿Está bien? Así que bueno, fíjense que como todo esto de inaceptable, aceptable, response time, carga máxima, está muy atado al caso puntual, a los requerimientos sobre los atributos de calidad de ese sistema. Y recuerden que acá estamos hablando de una sola funcionalidad de ese sistema. Bien. Throughput. ¿Han visto con Cristian qué significa throughput? ¿Alguien lo recuerda? Ok, ahí me copiaron la definición. Sí, se suele leer o lo vamos a sobreinterpretar como cantidad de transacciones o de cosas que el sistema puede procesar por unidad de tiempo. Y que cumpla con los requerimientos, ¿no? Y acá cuando hablamos de throughput máximo es la cantidad máxima de transacciones, en este caso inscripciones de alumnos, por unidad de tiempo, máxima que soporte el sistema cumpliendo los requerimientos. Suponiendo que el requerimiento, como les decía antes, es el P95 debe ser a lo sumo 300 milisegundos, lo que sabemos con estos datos es que el throughput máximo es de 6 requests por segundo. Y en este caso puntual, como es un sistema web, casi siempre lo que vamos a estar midiendo es desde que el browser, que es el cliente del usuario, del alumno en este caso, hace el envío del request hasta que el
server lo recibe, lo procesa y devuelve la respuesta, es ida y vuelta. Eso es una transacción. Lo que estamos diciendo acá, con ese requerimiento, es que el throughput máximo es 6 de esas transacciones por segundo. ¿No? Estoy inventando el requerimiento, recuerden. Sí, es porque yo inventé un requerimiento, que no está escrito acá. Inventé el requerimiento de que el P95 de los request de inscripción por segundo debe ser 200 milisegundos. Perdón, 300 milisegundos. Que coincide justo con este dato. Lo inventé yo para nuestra discusión. Bueno. Y acá, suponiendo que supiéramos, si tuviéramos información de otro sistema, ¿no? Otra universidad, la X y Z, no es la ABC, sino la X y Z, es capaz de procesar 6 requests por segundo en P95-200. Entonces, fíjense que si comparamos con la carga de 6 requests por segundo, es un poco mejor la de X y Z, ¿no? Este procesa en P95-200 y bajo la misma carga, el anterior, el ABC, en 300. ¿Podemos decir, me pregunta la muerte, que el sistema X y Z de esta universidad es más performante que el anterior? ¿O qué podemos decir? Yo supongo que Pero sí, para Cruz, por favor. 6 o menos requests es más performante, pero para los otros no. O no sabemos. No sabemos exactamente. Para la misma cantidad de requests por segundo, dice Gastón, sí, hay que ver para otros requests por segundo, para otras cargas, porque soporta una carga mayor manteniendo el mismo P, dice Martín, respecto a más performante. Y sí, digamos, con la poca información que tenemos, lo único que podemos decir es que bajo esa carga es, en el 95% de los casos, 100 milisegundos más rápido. Que puede traducirse como más performante para hablar rápidamente, mal y pronto. Pero solo en ese caso. El resto no tenemos idea, realmente. ¿Qué pasará con si al sistema X y Z le mandamos 8? Y no sabemos. Quizás se degrada mucho más rápido que el de ABC, el primero. Quizá le mandamos 8 a este segundo sistema y empieza a fallar, porque se degrada tanto en el salto entre 6 y 8 que, por la característica de su lógica, su código, su arquitectura en general, degrada mucho más rápido, o los recursos que tiene a disposición. Así que con estos datos solo podemos establecer una comparación en la carga de 6 requests por segundo. Y acá pregunta, insidiosamente, si es más escalable este segundo sistema que el anterior. ¿Qué era escalabilidad, según vieron con Cristian? Ok, Martín. Más escalable no sabemos, dice. ¿Alguien que tenga alguna otra opinión o pueda... Ok. Martín puso la definición de escalabilidad como la habilidad del sistema para incorporar recursos adicionales de manera efectiva. Y cuando decimos efectiva es que afecte
alguna medición o algún otro atributo de calidad como la performance, algo medible. Meter recursos en el sistema o agregar recursos adicionales tenga algún impacto positivo de algún tipo. Y acá no tenemos idea, exactamente. Nosotros podemos agregar, supongamos, ambos sistemas, supongamos que son web. El primero sabíamos que era web, supongamos que el segundo también. Y supongamos también que, no supongamos nada, si son web, son sistemas cliente-servidor, entonces hay servidor. Bueno, ¿qué pasa si agregamos un servidor adicional en ABC en el primero y si agregamos un servidor adicional con mismo hardware, pero con el software distintivo de cada uno, en el segundo sistema? Y no tenemos idea qué puede llegar a pasar ahí. ¿Cuál, con ese agregado de poder computacional, una máquina extra, un servidor extra, cuál va a responder mejor luego de ese cambio? Es más, si vamos a medir escalabilidad, lo que nos importa es quizás el salto, ¿no? Si vamos a suponer, y voy a hablar mal y pronto, pues si no se hace muy largo esto, que el primer sistema, bueno, para el primer sistema tenemos estos datos: 6 requests por segundo, P95-300. Agregamos un server al clúster de web servers y pasamos a P95 igual 100, P95 igual 100, agregando un servidor. Estamos hablando de que mejoramos la performance por 3. O la dividimos el tiempo de respuesta por 3, que como podríamos marketingeramente decir, es 3 veces más rápido, ¿no? Imaginemos que hacemos el mismo agregado de hardware, un server adicional, el mismo cambio sería en el segundo sistema, y este pasa de 200 milisegundos también a 100 milisegundos. O sea que ahora están empatados. ¿Qué pasó? Este segundo sistema mejoró su performance en la duplicó, si quieren, o la dividió por 2 los tiempos de respuesta, que es como decir que aumentó su velocidad 2x. Ahora, el primero había, según lo que estamos imaginando acá, había aumentado su velocidad en 3x. Entonces, ¿qué me está diciendo esta comparación? Me está diciendo que ante el agregado de un recurso adicional, el mismo recurso adicional, el primer sistema mejoró por 3, el segundo mejoró por 2. Y ahí puedo sacar cierta conclusión de que para ese recurso adicional, el primer sistema respondió mejor, escaló mejor que el segundo. Ahora bien, una vez agregado ese recurso, medimos la performance con 6 requests por segundo de cada uno y van a ser iguales. Ninguno va a ser mejor que otro en performance P95 para 6 requests por segundo. Pero sí voy a poder decir que el primer sistema escaló mejor, fue más escalable que el segundo para el agregado de este recurso. ¿Me siguieron? ¿Sí? Gracias, Rocío. Sí. Excelente. Ojo con eso. Queda mucho en estos ejercicios, en las discusiones que tenemos a veces, pero bueno, es justamente la gracia de estas clases. Igual, o sea, me da la sensación que hay una diferencia entre escalar mejor o capacidad de escalar. Pues, digo, por lo que nos habían, o sea, digo, ¿cómo se llama? La definición que nos habían dado era la habilidad del sistema para incorporar recursos adicionales de manera efectiva. Ujú. La habilidad de incorporar los recursos no hablamos en este caso, No solo hablamos. que uno escala más eficientemente que el otro. O sea, como hay una diferencia entre esas dos cosas. Sí, tenés razón. Lo que hice yo fue desestimar o asumir que eran iguales las capacidades de ambas arquitecturas de agregar ese web server adicional. Es decir, que en ambos casos el esfuerzo, costo, tiempo,
y cambios de arquitectura eran idénticos. Para poder hacer la comparación, lo dice. Sí, sí, sí. Perfecto. Pero sí, tenés razón. Está muy bien tu observación. Lo que cambió en mi ejemplo era cuán efectivo fue ese cambio. Claro, claro. O esa incorporación de recurso adicional, para hablar de acuerdo a la definición. Bueno, bien. ¿Les quedó alguna pregunta, algún comentario de este ejercicio? ¿Algo que no les haya quedado claro? Hablamos un poco de performance, un poco de escalabilidad, un poco de los términos. Lo perfecto, dice Gastón. Gracias, Juan Cruz. Bien. Y el último. Y después de esto nos vamos. Se nos hizo largo la performance. Solo hablamos de performance al final hoy, no hablamos ni de escalabilidad ni de disponibilidad, que lo haremos la semana que viene. Perdón, de escalabilidad hablamos un poquito. No importa. Hagamos el 8 y otra cosa. El número 8 dice: un sistema recolecta muestras de datos producidos por un satélite a razón de 10 muestras por minuto. 10 muestras por minuto. Tenemos un sistema, un satélite, el satélite envía datos y la recolectamos con otro software. Por cada muestra, ejecuta de forma secuencial los siguientes pasos. Primero, corrección de errores de los datos de la muestra. Segundo paso, decodificación de los datos. Tercer paso, cálculos para obtener un resultado. Cuarto paso, almacenamiento del resultado en una única base de datos relacional. Bien. Agrega que el sistema está escrito en Java, hace uso de módulos desarrollados por terceros para los pasos de decodificación y cálculos, ¿no?, que eran el segundo y el tercer paso. Y comenta que estos componentes son genéricos para varias plataformas de hardware. Es código genérico que se puede ejecutar, es el mismo código que se puede ejecutar en distintas plataformas. Le da igual. Actualmente y en varias ocasiones por día, dice, aproximadamente 100 veces al día, el sistema no es capaz de procesar las 10 muestras recolectadas en el lapso de un minuto. Entonces nosotros tomamos las muestras, o sea, nos llegan en algún formato y las tenemos disponibles para consumirlas, pero 100 veces por día, o en 100 minutos de todos los minutos que tiene un día, no logramos procesar las 10. Provocando que el procesamiento del siguiente grupo de muestras, en el siguiente minuto, se vea demorado y no se cumplen los requerimientos. Estamos en un problema acá. Bueno, acá habla de generar una vista de componentes de procesos, otra vista de módulos, tomar hipótesis necesarias, y el punto que nos interesa ahora, al menos, es qué tácticas podemos aplicar para promover la performance. Con lo que sabemos, ¿no? Entonces, mientras ustedes piensan, si quieren vayan abriendo el micrófono y comentando o agregando comentarios ahí en el chat, yo voy a hacer un pequeño dibujito. Imaginemos que tenemos acá. Uy, miren qué lindo el satélite, hermoso. Perdón, hay ejercicios de lo que quiero. Otros datos. Y voy a hacer un pequeño diagrama representativo de esta porquería. Ahora agrando la letra, ¿eh? Entonces vamos a suponer lo que les decía antes, que almacenamos esto en
lugar intermedio, lo voy a llamar buffer yo. Imagínense que es como una memoria que está ahí, y ahora sí vamos a poner nuestro sistema de procesador de muestras. Y lo voy a llamar así porque es original. Y hacer una mezcla de inglés, castellano, todos los idiomas que pueda. Bueno, no conozco muchos idiomas, así que no tienen esa suerte. Bueno, Rocío ahí agregó que se podrían procesar las muestras en paralelo. Esa es una táctica interesante. ¿Qué más se podría hacer? Está bueno porque, bueno, justo acá dice, se ejecuta de forma secuencial. 2 pasos. Muy bien, entonces paralelismo y concurrencia es una opción. El procesamiento de muestras en paralelo, hay que ver cómo lo hacemos. Vamos a suponer que... ¿Puedo cambiar la forma de esta porquería? O puedo hacer alguna cosa más turbia, que sea que le pongo como un tag acá, diciendo, bueno, esto es un proceso. Y entonces para implementar lo que proponía Rocío puedo hacer algo como esto. Tengo 2 procesos. Es el mismo código, pero corre. Son 2 procesos que están levantados. Después veremos si es en la misma máquina, en 2 máquinas distintas, pero procesamos en paralelo. Agregar más recursos. Ahí está el Guido, que, bueno, justamente podría ser o el canal de comunicación desde este buffer hacia los procesadores de muestras, puede ser la red, por ejemplo, o justamente donde corren estos procesos. Si originalmente corre en una única máquina, podríamos agregar múltiples máquinas, cada uno con su procesador, o con varios procesadores cada una de las máquinas, para procesar con mayor poder de cómputo. Bruno dice, ¿se podría usar un algoritmo de codificación más eficiente a costa de perder calidad en los datos? Totalmente, sí señor. Acá el paso 2 decía que era de codificación de los datos. No me acuerdo si era sobre este. Sí, que hay módulos desarrollados por terceros para ese paso en particular y para el siguiente. Entonces, una posibilidad podría ser encontrar una táctica, sería reemplazar esos módulos por otros módulos que hagan lo mismo o de forma similar, pero más rápida. Cuando digo de forma similar, podría ser a costa de lo que dice Bruno. Quizá encontramos módulos o desarrollamos nosotros mismos módulos que hagan ese paso de decodificación, pero que si bien lo hacen más rápido, pierden un poco de precisión, por decir algo. Gabriel dice, pero los módulos ya están dados. Claro, sí, los módulos ya están dados. Una táctica podría ser reemplazarlo por otros o, no sé, reescribir estos mismos módulos en lugar de en Java, reescribirlos en código compatible con la plataforma de hardware específica para que, bueno, sea más rápido. Un assembler ahí, furioso. ¿Perder calidad de los datos valdría la pena? Y va a depender mucho de los requerimientos que acá no sabemos. Alguien podría llegar a morir, hay que ver si los requerimientos es aceptable. Cantidad de muertes por hora. Pero 25 de muertes. Sí, trade-off, tal cual, Gabriel. Bueno, más allá del chiste, digamos, si son, por lo general, cuando hay sistemas de misión crítica, que se le llama a los que vidas de personas dependen,
Por supuesto que es inaceptable, bajo todo punto de vista, más allá de los requerimientos. En los sistemas que nosotros trabajamos, pérdidas de vidas o daños a la salud, en principio. Pero sí, saben, es un requerimiento más. Ok. No sé si leí todo, si me falta algo. Pero bueno, tenemos. Otra posibilidad es pensar en... Vuelvo al slide de las tácticas. Fíjense, la primera táctica que aparece acá va para controlar la demanda sobre los recursos. Tengo algo en la boca. Es limitar o reducir la frecuencia de muestreo, ¿no? El sampling rate, que se habla acá. Entonces, otra vez, hay que ver cómo son los requerimientos. Pero si en lugar de tomar las 10 muestras que me llegan del satélite, tomo 5, ¿qué pasa? Se rompe todo el sistema, se rompe y no puedo llevar a cabo la funcionalidad, o puedo llevar a cabo la funcionalidad, pero el resultado, no sé, pierde dígitos de precisión. Por decir algo, estamos calculando información, no sé, la posición de estrellas en el firmamento, y esa posición viene dada por un conjunto de números, y ese conjunto de números, su precisión depende de la cantidad de muestras que procesemos. Bueno, ¿cuál es? Una pregunta sensible, significativa, sería cuánto nivel de precisión deben tener cada uno de esos números. En función de esa respuesta, podríamos ver que reducir la frecuencia de muestreo sea aceptable o no. Gabriel dice, también para no ser tan agresivos por ahí podríamos limitarnos a la demanda y decir, bueno, si ya me pasé el tiempo y necesito procesar otro lote, descarto para no atrasarme. Bueno, es un lindo algoritmo ese. Vamos midiendo el mismo software va midiendo cuánto tiempo llevamos de procesamiento. Imagínense que vamos procesando uno por uno los 10 eventos que están en ese minuto. Procesamos 6, imaginémonos, y cada vez que terminamos de procesar un evento, nos fijamos cuánto tiempo llevamos desde que comenzó el minuto. Y si llegamos más de 50 segundos al cabo del procesamiento de un evento, decimos, bueno, ya fue. Los 4 que quedan los descartamos y ya empezamos a procesar o a esperar las muestras del siguiente minuto. Yo lo había pensado, profe, una cosa mucho más sencilla. Entra 1, entra 2, los procesé, se me acumularon 2, descarto 1, agarro el siguiente. Cosa de siempre estar con lo último, ponele, pero no descartar más de lo necesario. Porque otra cosa sería decir, bueno, paso de 10 a 5. ¿Y por qué 5 y por qué no 7, 8? Y capaz de servir. ¿Y por qué estamos tan seguros de que esos 10 se toman todos un tiempo fijo y no es que uno se toma un minuto y después al siguiente minuto puedes hacer 5 sin problema y después tenés para hacer 8 sin problema? Está perfecto. Son distintos algoritmos. El que yo había propuesto toma en cuenta eso de decir, bueno, si procesamos uno solo y ese se comió 55 segundos, ya está. Bueno, en el que yo había propuesto, pero el que vos proponés está perfecto también. Van a depender de cuánto degrademos la calidad de los resultados y de los requerimientos que haya sobre esos resultados. Puede que reducir el muestreo de eventos no sea una opción, ¿no? Según los requerimientos. Puede que los requerimientos sean estrictos, que hay que procesar siempre los 10. Porque son, no sé, uno se completa con otro o algo por el estilo y necesitas los 10 para llegar al resultado. Y en ese caso, ya no es una táctica plausible en ese sistema. Nicolás dice, ¿se podría priorizar tipos de request por sobre otros también? Bueno, podría ser que podamos caracterizar esos eventos de alguna manera, según algún dato. Imaginemos que esas muestras tienen un encabezado y un cuerpo, como si fuesen un
un request HTTP. Y capaz que el encabezado nos dice o nos da a entender la prioridad de algún modo. Si el encabezado nos indica que hay adentro viene un dato que es crítico, que para nosotros es crítico, ese evento toma prioridad por otras de las 9 muestras de ese minuto que tienen un encabezado que dicen que, bueno, que es información de contexto o información suplementaria, por decir cualquier cosa. Podría ser así. Pero al fin, fíjate que estoy inventando contexto, ¿no? Inventando detalles. Sí, Nicolás. Sí, no, iba a decir que si, bueno, podías priorizar distintos tipos de requests, podías ver no sé, el size de la cantidad de datos del request y decir, bueno, che, este me va a tardar mucho tiempo, entonces lo salteas y te vas con uno más chico y puedes reducir los tiempos de procesamiento. Bueno, sí, puede ser eso también. Tomar el size como un dato adicional para utilizar en el algoritmo de priorización. Me parece válido, sí. En la vida real todo esto se pone mucho más interesante cuando empezamos a recabar y a investigar y a meternos en el detalle, ¿no? Es decir, ¿qué es cada uno de estos eventos? ¿Necesitamos los 10 o no? El tamaño del evento cambia, modifica significativamente el tiempo de procesamiento. Quizás sí, quizás no. Bueno, este ejercicio es muy ambiguo, en parte a propósito, porque si no, no podríamos escribirlo en una carillita. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar alguna idea a todas las que ya estuvimos tirando? Perdón, vuelvo a poner el enunciado. Bueno, entonces, hemos hecho un repaso, hemos hablado de tácticas de performance, algo de teoría sobre las tácticas de performance, y creo que lo más interesante que hemos hecho hoy fueron algunos ejercicios de la guía, que les sugiero que se descarguen y empiecen a chusmearla. Intenten, si pueden, leerlos, hacer estos ejercicios, que podría ser simplemente pensarlos, no necesariamente tienen que empezar a escribir, como cuando hacíamos las guías de álgebra y análisis matemático, pero lo interesante sería que, bueno, ustedes se pongan a pensar en la arquitectura y que si les surgen dudas o si les surgen que algo no les cierra sobre cómo planteamos los enunciados, lo disparen en las clases en las que hacemos ejercicios o en cualquier clase en realidad. Para eso está la guía, principalmente. Y también en parte para conducir algunas clases como estas. Así que bueno, los invito a que hagan eso. Y ya han visto cómo la hemos utilizado hoy. Y bueno, les invito también a que pregunten y que piensen en estos temas, junto a la guía. Excelente. Bueno, sin más que agregar, les deseo que tengan buenas noches, buen fin de semana y estaremos en contacto. Chao, profe, buen fin de. Buen fin de, profe. Hasta luego. Chao, buen fin de. Buen fin de. Gracias.